FDH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y nos da gusto dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos y hoy vamos a continuar con nuestra serie que ya habíamos estado desarrollando con Aarón Gibson. Bienvenido, Aarón. Hola, Natán. Gracias. ¿Cómo has estado en estas últimas semanas? Pues bien, gracias a Dios. Pues con mucho trabajo para Dios y para su reino. Sí, gracias a Dios, Aarón. Nos da gusto que nos puedas acompañar otra vez porque la serie que hemos estado desarrollando, que ya llevamos 3 programas, que hemos estado desarrollando qué es la teología bíblica y cuáles son algunos de los temas de la teología bíblica que encontramos a lo largo de toda la Biblia. Y como un resumen, teología bíblica es justamente la manera en que conectamos toda la historia y toda la narrativa de la Biblia y el propósito de todo lo que vamos leyendo a lo largo de la Biblia, cómo se conecta y especialmente cómo se conecta con la obra de Cristo y cómo se conecta con el Evangelio. Entonces, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy, cuál es el tema de teología bíblica que queremos desarrollar. Sí, Natán, pues hemos hablado un poquito de lo que es el gran tema de la Biblia, el establecimiento del reino de Dios por medio de Jesucristo. Y en los últimos programas hemos hablado de diferentes temas, los hemos llamado hilos, que atraviesan la Biblia y que dan unidad, ¿verdad?, a la historia de la Biblia. Entonces hemos hablado de temas como la presencia de Dios y el reino de Dios. Y hoy queremos hablar un poquito del tema de la palabra de Dios. Cuando pensamos en la palabra de Dios, claramente pensamos en la Biblia, que es un libro. Pero ese tema de la palabra de Dios realmente es uno de los megatemas de la historia de la Biblia, que comienza, como vamos a ver, en Génesis 1 y 2 y sigue hasta los últimos capítulos de la Biblia. Desde que abrimos nuestras Biblias en Génesis 1, encontramos este tema, ¿no? Unos 8 veces en capítulo 1 de Génesis encontramos esas palabras. Y dijo Dios, Dios está hablando. Y el texto luego dice, y fue así, o así sucedió. O sea, lo que Dios dice pasa. Y lo que aprendemos es que todo el universo fue creado por la palabra de Dios. O sea, encontramos esa verdad que la palabra de Dios es sumamente poderosa, que tiene el poder para cumplir lo que Dios desea. Que esa palabra lleva autoridad para la creación, que Dios gobierna su creación por medio de su palabra. ¿Verdad? Hemos hablado del tema del reino de Dios y hemos visto que la palabra de Dios es el instrumento del reino, como dice Calvino, es el cetro del rey. Entonces ahí en Génesis 1 y 2, 3 vemos la importancia de la palabra de Dios. Esa autoridad podemos ver especialmente en la manera en la cual Dios crea al ser humano, ahí en capítulo 1 de Génesis. Vimos que en Génesis 1 y 2 tenemos el reino de Dios en su forma seminal. Dios, su pueblo y su lugar. Dios el rey gobernando por medio de sus reyes mediadores y lo hace por medio de su palabra y lo vemos en la creación de Adán y Eva. En Génesis 1 tenemos ese ritmo de repetición. Dijo Dios y fue así, dijo Dios y fue así. Pero cuando llegamos a la creación del ser humano, la historia frena y Dios hace algo diferente con Adán y Eva que no hace con el resto de la creación. Les habla de una manera muy específica, les explica cosas como cómo deben vivir en este mundo, cómo deben relacionarse con Dios, cómo pueden sobrevivir en este mundo y cumplir sus propósitos para ellos. Y la verdad profunda es que Dios creó a Adán y Eva para ser dependientes de Él, de su palabra, de su voz.
Pablo Tripp dice, Adán y Eva fueron creados para ser receptores de la revelación. Fueron dados habilidades comunicativas que ninguna otra criatura fue dada. Fueron creados con la habilidad de oír y entender y aplicar la palabra de Dios a su vida. Y eso es lo que nos define como seres humanos. Dios es un Dios que habla y fuimos creados nosotros para recibir esa palabra y someternos a esa palabra. Dios es un Dios que habla y en toda la historia de la Biblia Dios no deja de hablar. La historia de la Biblia es la historia de un Dios que habla. Me encanta cómo Hebreos 1:1 describe toda la historia de la Biblia así, ¿verdad? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces Dios es el Dios que está hablando, dándonos lo que necesitamos para vivir en su mundo. Entonces, esa palabra es primordial en la historia de la creación del mundo en Génesis 1 y 2. Pero luego llegamos, como hemos visto, a capítulo 3 y hay un gran problema, ¿verdad? Entra el enemigo de Dios, Satanás, que es muy astuta, dice el texto. Eso nos dice que él va a trabajar por medio de las mentiras y por medio del engaño. Y para atacar a Dios, para atacar y destruir el reino de Dios, ¿qué es lo que él ataca? Pues ataca específicamente la palabra de Dios, ¿verdad? Él dice, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, está tratando de socavar o minar la autoridad de la palabra de Dios. Está ofreciéndole a Eva una voz, una palabra alternativa. La está invitando a dudar la confiabilidad de la palabra de Dios y a cuestionar la palabra de Dios. Le está dando la opción de ponerse encima de la palabra de Dios y evaluar la palabra de Dios para decidir si la va a obedecer o no. Y pues como hemos visto, Adán y Eva escogen la autonomía. Sigue la historia y Dios sigue hablando, sigue dándole al hombre su palabra. La palabra de Dios viene, por ejemplo, a Noé. Luego la palabra de Dios viene a Abraham. Y lo que aprendemos en la historia de Abraham, entre muchas cosas, es que lo que Dios quiere es que nosotros respondamos a su palabra con fe obediente. Abraham recibió su palabra y creó esa palabra, creó las promesas y luego obedeció esa palabra, sometió su vida a esa palabra. Y Dios sigue hablando, habla a sus hijos, Isaac y luego a Jacob. Y entramos en el libro de Éxodo y Dios levanta de la descendencia de Abraham una nación grande y los rescata de Egipto y los lleva al monte Sinaí para establecerles como su nación, su tesoro especial. ¿Y qué es lo que les da? Ahí les da su palabra, ¿verdad? Les da su ley para establecerles como el pueblo de Dios. Entonces Dios sigue hablando y Él les dice en Éxodo 19:5, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, la cosa que hace distinto al pueblo de Dios es que es el pueblo que ha recibido la palabra de Dios. El Dios de Israel le habla y ellos respondieron, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Se comprometieron, ¿verdad? Pero como Adán y Eva, cuando leemos la historia, encontramos esa verdad. Como Adán y Eva, ellos no podían someterse a la palabra de Dios. Y una y otra vez ellos rebelan contra Dios, tanto en Sinaí como en sus viajes en el desierto, como en su tiempo en la tierra. Es interesante que unos 400, 500 años después, el rey David en Salmo 95 hace referencia a la rebelión de Israel en el desierto para enfatizar la importancia de oír y obedecer la palabra de Dios. Salmo
95, 7 y 8 dice, si oyeres hoy mi voz, su voz de Dios, ¿verdad? Entonces hoy, 500 años después, si están oyendo la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón, como hicieron los israelitas en el desierto. Entonces Exacto. Dios sigue hablando, llamando a su pueblo a obedecer, y Dios tiene que enseñar, tiene que discipular a Israel para que ellos aprendan esta verdad. En Deuteronomio tenemos casi 30 referencias a la importancia y a la necesidad de obedecer la palabra de Dios. La proposición básica de ese libro es: Israel, obedece a Yahvé para que les vaya bien. Entonces, vez tras vez tenemos esas frases. Dios les ha dado su palabra para hacerles bien, para que les vaya bien. Y en capítulo 8 de Deuteronomio, Dios dice que la verdad principal que quiere enseñarles durante esos 40 años en el desierto es que el hombre no solo vive de pan, sino de, ¿qué? De todo lo que procede de la boca del Señor. Israel, como Adán y Eva, el pueblo de Dios, fue creado para ser dependiente de la palabra de Dios, receptores de la revelación de Dios. Y eso se enfatiza en cada generación. La siguiente generación con Josué como nuevo líder. Dice lo que dijo a Moisés, ¿verdad? Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. ¿Para qué? Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Esa importancia de obedecer y someterse a la palabra de Dios. Pues me encanta cómo los libros poéticos enfatizan eso, tanto el libro de los Salmos como el libro de Proverbios comienza con dos caminos, dos maneras de vivir. Muy famoso, ¿verdad? Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, esas son voces alternativas, son palabras alternativas, consejos alternativos como recibió Eva. Luego sigue, sino que en la ley, eso es la palabra, en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. ¿Y cómo será la persona que medita en la palabra de Dios, que rechaza esas palabras y esas voces alternativas? Bueno, será como árbol, ¿verdad? Plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Entonces vienen las tormentas y los vientos de la vida y permanece firme y lleva fruto. Así no son los malos, dice. Ellos son como ¿qué? Como el tamo, ¿verdad? Vienen las tormentas y vienen los vientos de la vida. ¿Y cómo es? Es arrebatado por el viento. Es una inestabilidad porque no se fijan en la palabra de Dios. Y Proverbios es igual, ¿verdad? Nos presenta con dos caminos. El autor de Proverbios comienza su libro hablando con su hijo y dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. No desperdices la dirección de tu madre. Entonces, otra vez, oye la palabra de Dios. Y esa disposición de oír, de escuchar la palabra de Dios se expresa en un deseo de someterse a la palabra de Dios. Eso es lo que Proverbios llama el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. Entonces, la historia del Antiguo Testamento es la historia de un Dios que habla, que se revela, pero también es la historia de fracaso, porque el pueblo de Dios, al final de cuentas, es incapaz de obedecer a Dios, de obedecer su palabra. Y la pregunta que siempre tenemos cuando terminamos el Antiguo Testamento es: entonces, ¿qué hará Dios? ¿Qué hará para romper ese ciclo de desobediencia y esa maldición que ha traído la rebelión de la raza humana? Y claramente la respuesta se encuentra, ¿verdad?, en la persona de Jesucristo. Y el Antiguo Testamento nos prepara para eso, porque claro, en Génesis 3, cuando Adán y Eva
rechazan la palabra de Dios, Dios comienza a darles una promesa, la promesa de una simiente, de un salvador, de un libertador que se levantará para destruir al enemigo y para romper ese ciclo de desobediencia y para salvarnos de esa rebelión. Por ejemplo, el libro de Juan, capítulo 1, estamos leyendo otra vez Génesis 1.1. Parece mucho a Génesis 1.1 cuando dice, en el principio era el verbo. Y esa palabra verbo es la palabra griega logos, que significa palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Era Dios. O sea, Dios nos ha dado su palabra y finalmente la palabra, la revelación, la autoexpresión de Dios es Jesucristo. Él es la palabra suprema y final de Dios. Es lo que dice Hebreos 1:1 y 2. Vemos a Jesús como una persona sumamente sometida a la palabra de Dios. Él obedece perfectamente la palabra de Dios. Y Jesús, como Adán y Eva, es tentado por la serpiente. Jesús, como Israel, enfrenta esa tentación en el desierto, no por 40 años, pero por 40 días. Y él, a diferencia a Adán y a diferencia a Israel, obedece al Padre. O sea, él entendía lo que Israel no entendía, y es lo que él dijo a la serpiente, ¿verdad? El hombre no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, él viene para romper ese ciclo y él demuestra una sumisión perfecta a la voluntad de Dios. Vez tras vez, él dice cosas como, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él que me envió. Claro. Y Él dice cosas como, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era una persona perfectamente sometida a la palabra de Dios. Y no solamente obedece la palabra de Dios, Jesús en los evangelios enseña la palabra de Dios. Como el Logos, Él viene como un nuevo profeta. Vemos eso claramente en quizás su discurso principal, que es el Sermón del Monte, donde él como un nuevo Moisés, el nuevo legislador de Dios, sube a una montaña para enseñar al pueblo de Dios. Y él termina ese discurso, ese sermón, hablando de los dos caminos, dos maneras de vivir. Dice, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Es una manera de vivir. Pero las personas que oyen esas palabras pero no las ponen en práctica serán como un hombre que edifica su casa sobre la arena. Eso nos lleva al Evangelio porque Jesús no solamente es la palabra de Dios, no solamente obedeció perfectamente la palabra de Dios y no solamente enseña la palabra de Dios. Él vino para tratar con el problema fundamental de la raza humana, que es nuestra incapacidad de obedecer la palabra de Dios. O sea, nuestra situación comenzó en Génesis 3 cuando nuestro padre Adán, ¿verdad?, nuestro representante, desobedeció a Dios. Me encanta cómo Romanos 5 lo expresa. Dice, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, la rebelión de Adán es nuestra rebelión. Su pecado es nuestro porque Él es nuestro representante. Pero luego termina ese versículo, Romanos 5:19, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, ¿qué hará ese hijo obediente para romper el ciclo de desobediencia? Bueno, él obedece perfectamente al Padre. A diferencia de Adán, a diferencia de Israel, y así él nos da su obediencia, su justicia perfecta. Entonces Dios nos acepta, Dios nos recibe no porque somos obedientes, sino porque nuestro representante Jesucristo, el nuevo Adán, fue obediente. Y podemos llevarlo un paso más. No solamente nos da su obediencia perfecta, Él hace algo que la ley jamás pudo hacer. Él transforma nuestros corazones para que podamos obedecer a Dios. El Antiguo Testamento habló de una obra futura de Dios, la circuncisión del corazón, que nos prepara para la obra del nuevo pacto. Y en el nuevo pacto,
que Jesús estableció, Dios transforma nuestros corazones y pone en nuestro corazón su espíritu y su palabra. Romanos 8 lo pone así, porque lo que era imposible para la ley, o sea, la ley exigía cosas, pero no podía hacer las personas capaces de obedecer. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, o sea, nuestra carne humana era débil, éramos incapaces de obedecer la palabra de Dios. Luego Pablo dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Uh-huh. Y termina la Biblia con la segunda venida de Jesucristo en Apocalipsis 19 y lleva un nombre. ¿Qué es su nombre? Es la palabra, el Logos de Dios. Uh-huh. O sea, desde Génesis 1 hasta los últimos capítulos de la Biblia tenemos esa revelación de la palabra de Dios que finalmente se cumple en la persona de Jesucristo. Y hay muchas expresiones de eso en el Nuevo Testamento. Pienso en la transfiguración, ahí en el monte otra vez, y vienen esos dos personajes, Moisés y Elías, que son representantes de la ley y de los profetas, y se quedan bien impresionados los discípulos. Pero ¿qué dice Dios? Aquí está mi hijo. Escuchan a Él, oigan a Él, o sea, Él es mi palabra final. Ustedes están tan impresionados con la venida de Moisés y de Elías, pero aquí está mi palabra final, mi revelación perfecta y suprema. Y eso lo profetizó Moisés, ¿no? Moisés mismo ya lo había profetizado, que es Deuteronomio 18, creo. Viene un profeta como yo, van a hacer lo que Él les diga. Y Él estaba ya apuntándonos en esta dirección de que iba a haber una revelación más grande de la voluntad de Dios. Y eso destaca lo que hemos visto, que el Antiguo Testamento nos hace esperar un perfecto rey, nos hace esperar un perfecto sacerdote, nos hace esperar un perfecto juez y nos hace esperar un perfecto profeta, porque los profetas mismos eran pecadores y la gente no los obedeció. Jesús mismo lo dice, ¿verdad? Ellos mataron los profetas. Entonces Él viene como profeta para hablar, cumpliendo, o sea, Hechos dice eso, ¿verdad? Que Él es el cumplimiento de ese profeta como Moisés. Y lo que llamamos revelación especial, que es Dios se ha revelado de una manera muy específica, muy clara acerca de quién es y qué es lo que quiere, qué es lo que tenemos revelado en la palabra de Dios. Y que hoy en día tenemos eso, tenemos ya este libro completo que nos está mostrando de principio a fin cuál es la palabra de Dios o cuál es la expresión de la voluntad de Dios a través de Cristo. Y por eso es tan importante la doctrina de la inspiración. Exacto. Que la inspiración es que ha puesto en este libro las palabras de Dios mismo, las mismas palabras de Dios. Aquí tenemos lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Esta es la revelación aún de la persona de Jesucristo. Por medio de esta palabra escrita conocemos la persona de Jesucristo. Exacto. ¿Cómo podemos conocer a la palabra viva, la palabra encarnada? Por medio de la palabra inspirada, la palabra escrita. O sea, hay personas que dicen, es que yo amo a Jesús, pero no me gusta mucho la Biblia. No, es que nosotros conocemos a Jesucristo por medio de su palabra. Así es. Jesús dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Y eso es el punto, que no podemos conocer o tener comunión o intimidad con Jesucristo aparte de lo que Él ha dicho. He estudiado estas cosas por años y sigo casi todos los días viendo nuevas conexiones y nuevos detalles sobre la revelación perfecta de Dios en la gran metanarrativa de la Biblia. Es increíble. Pues cada vez que platico contigo estoy aprendiendo algo nuevo sobre esto, Aaron. Entonces, espero que esto sea de ánimo para los que nos escuchan y que puedan animarse a estudiar sus Biblias y buscar estos temas y entender cómo funciona la teología bíblica, que ya hemos estado desarrollando por 4 programas ahora. Así que primero Dios, continuamos muy pronto, Aaron, en esta serie. Muy bien, gracias, Natán. Gracias por acompañarnos y gracias por acompañarnos a todos los que nos escuchan también
en diferentes partes del mundo, y gracias por estar con nosotros en otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.